en principio no debió solicitar la videovigilancia. Debió rápidamente solicitar el deserraje, allanamiento y captura de esta persona. Y está en nuestros estudios el ministro Dimitri Semanche, que está en el ojo de la tormenta en las últimas horas a raíz de la desaparición de Juan Silva, el exministro de Transportes y Comunicaciones, investigado por una presunta participación en una organización criminal y para quien se ha dictado captura, pero para variar, no está. Dimitri, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí. ¿Qué pasó? Es decir, nos ha ocurrido otra vez que un requerido por la justicia se pierde, se desaparece, no está ubicado. ¿Por qué nos ha pasado eso? En principio hay que señalar claramente que la policía actúa solo bajo el mandato judicial o bajo alguna orden que le permita ejercer su función sin estar contrario a la ley. Es decir, nosotros actuamos bajo el amparo de la ley. Quien dirige la investigación es el Ministerio Público. El Ministerio Público es el que solicita alguna medida restrictiva para que la policía lo pueda llevar a cabo. Si la policía te detiene, son dos presupuestos. O te detiene porque estás cometiendo el delito en flagrancia o por mandato judicial. Para entrar a tu casa necesita un mandato judicial. Para interceptar tu teléfono necesita un mandato judicial. Para vigilarte seguirte necesita un mandato judicial. Pero se supone que el 27 de mayo el Ministerio Público emitió una orden para una videovigilancia sobre el señor Silva. Exacto. Y el reporte que se presenta originalmente por parte de la policía es que inician la videovigilancia y no lo encuentran. Pero el señor estaba sentado acá dando una entrevista negándolo todo y además advirtiendo que si dictaban orden de detención, él más o menos que iba a desaparecer, estaba advirtiendo lo que iba a hacer. Y en la noche lo repitió en una entrevista en televisión en ATV. Hay que señalar que la carpeta fiscal que tiene el fiscal tiene carácter de reservado, de secreto. Llama la atención de que el audio que ha sido transcrito sea de público conocimiento. ¿Por qué es importante tener ese elemento? Porque el imputado se da cuenta de qué información, de qué elementos, de qué pruebas tiene el fiscal contra él. Por eso es importante que esos elementos sean secretos, que no sean de público conocimiento. De acuerdo. Si el fiscal al 27 tenía todos los elementos, en principio no debió solicitar la videovigilancia. Debió rápidamente solicitar el deserraje, allanamiento y captura de esta persona, porque tenía todos los elementos. Desde el momento en que tuvo la evidencia del video, del audio de la conversación entre Samir Villaverde y él. Se habla mucho del 27, el 27 está claro. Exitosa. Y no han podido demostrar lo contrario. El 27 nos envían, o le envían, el fiscal que ve la investigación, se lo envía al coronel Guasasquiche, que es el que ve por parte de la policía la investigación policial, le envía vía WhatsApp el oficio 064, conteniendo el caso 64, en el que se solicita la medida especial de videovigilancia. Y acá ellos mismos, y no estoy leyendo algo que no sea escrito por la Fiscalía, y ahí dice, consiste en el registro de imágenes con la finalidad de observación o investigación del lugar de residencia del afectado y procederá en los casos o delitos violentos graves o contra organizaciones criminales. Y la base legal es el artículo 207. Y cuando dispone, dispone la medida de videovigilancia contra Juan Francisco Silva Villegas. Porque lo que 4, establecer la obligación de los ejecutores de mantener la confidencialidad e integridad de las tomas, registros, imágenes, sonidos bajo responsabilidad. Pero ¿qué significa eso? Que videovigilancia, según este lenguaje, no significa, porque lo que hemos entendido todos es que lo que ordena o solicita el fiscal, a partir de este momento lo videovigilan, es decir, exacto, se le pegan como stickers al señor, ya, lo siguen, no lo dejan un solo momento y hacen registro de video de todo lo que haga y con quién se encuentre. La policía, eso no es lo que pide la fiscalía. La policía no puede entender la norma e interpretarla. La policía sigue estrictamente lo que se le señala. El artículo 14, que no ha sido puesto acá en
En la En la disposición. disposición fiscal señala el artículo 14, acciones de seguimiento y vigilancia, ley contra el crimen organizado de la ley 30077. Ahí dice, el fiscal de oficio o insistencia de la autoridad policial y sin conocimiento del investigado puede disponer que este o terceras personas con las que guarda conexión sean sometidos a seguimiento. Eso dice el artículo 14. Pero acá no invoca el artículo 14, invoca el artículo 207 del Código Procesal Penal, que en ningún momento Habla de seguimiento. Dice realizar tomas y registros de imágenes, utilizar medios técnicos especiales. Esta medida podrá dirigirse contra personas en el supuesto literal del numeral anterior. Bueno, y acá en ningún momento dice se requerirá autorización judicial cuando estos medios técnicos de investigación se realicen en el interior de inmuebles, porque todo tiene que ser fuera del inmueble. Ahora, las medidas previstas en el presente artículo se pueden llevar a cabo por la naturaleza y en el ámbito de la investigación irremediablemente cuando se ven afectadas terceras personas. Pero lo que no se entiende es cómo vas a realizar una videovigilancia si no le haces un seguimiento. No, se paran frente a tu casa porque conocen cuál es la dirección de tu casa y graban quiénes entran, quiénes salen. Ellos van en registros públicos y ven qué propiedades tienes, qué propiedades tienen tus familiares más cercanos, qué propiedades tienen las personas con las que más te relacionas. O sea que en los protocolos de investigación se establece esa diferencia, es decir, que lo primero es que en realidad, y ahí sí yo coincido contigo, Dimitri, es decir, si tú tienes la evidencia del audio, de la conversación, donde están hablando de 100.000 soles y donde, es decir, tienes si no la certeza, indicios razonables de que es efectivamente la voz del ministro y de que acá hay una transacción y que el ministro ha mentido, lo que haces en ese momento es detención preliminar. En ese mismo instante. Exacto. Eso no se hizo. Sin embargo, se solicita esa detención el día 4. El juez ordena la detención preliminar por 15 días, pero por pero es el 6. Es el 6. El 4 lo ordena el juzgado. Exitosa. Pero por estrategia, el fiscal decide recién remitir a la policía, en este caso a la DIRCOCOR, la comunicación de esa resolución el día 6, 2 días después. O sea, el juez ya había decidido el 4, el pedido de la fiscalía de la detención. Exacto. ¿Y dónde se queda esa detención entre el 4 y el 6? Porque la información que nos ha llegado a nosotros es el 6. No, había decidido dos cosas el día 4, el juez. Por una parte, había decidido que la persona no pueda salir del país, impedimento de salida. Y el juzgado, el mismo juzgado, remite su decisión a Migraciones, directamente. Obviamente, como el 4 era sábado, lo remite vía la mesa de partes digital. Sin embargo, el día 4 le da al fiscal la resolución completa de medida de detención preliminar por 15 días. Y el fiscal, bajo el criterio de tener una estrategia, dice, no se lo voy a pasar sino hasta el día 6. Aquí está. Acá dice, reservado muy urgente, Lima, 6 de julio. Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de remitirle en sobre cerrado y folios 3, copia de la parte pertinente de la resolución, ¿no? Número tal, de fecha 4 de junio. O sea, 2 días después. Ahora, de acuerdo, pero acá también es importante decir, remite la parte de la decisión, cuando debe remitir el íntegro, porque la policía no puede tener solamente con la parte resolutiva, tiene que tener la parte que justifica esa detención. Pero entonces si lo que ustedes dicen es, primero, la fiscalía, en vez de irse con vueltas, debió directamente, apenas tuvo la evidencia del audio en las manos, ordenar la detención preliminar o solicitar la detención. Y debió ocurrir inmediatamente. Y lo que ocurrió es que en todos lados hablábamos del audio y no había ninguna consecuencia. Además, debió vigilar que esa transcripción no se hiciera pública, porque es secreto, es restringido, es una carpeta fiscal reservada. Si no, ¿para qué le ponen reservada? Mejor que lo coloquen en la página web y cualquier persona pueda descargarla.
¿Para qué lo colocan reservada? ¿Para Claro, qué porque secreto? días antes circulaba el rumor de que podría existir el audio de esa conversación. Pero después Es se más, hizo a mí me público llegó la la versión que transcripción. después se confirmó, porque la versión que yo recibí fue muy minuciosa. Exactamente lo que decía la transcripción después fue la versión que me llegó a mí de dos fuentes diferentes, ¿no? Entonces, claro, si tú le avisas a Silva, ¿no es cierto? Tengo tu video, acá, tu audio, tengo acá las está la pruebas, transcripción, tengo la prueba, ahorita te meto preso. Exacto. Bueno, ya. Pero, sin embargo, ya, la fiscalía el día 27 dice videovigilancia. Ustedes dicen, videovigilancia no significa seguimiento. Y se ha dado O sea, la pero videovigilancia. Se ha dado, aquí está el informe 308, aquí está. Pero el informe lo que dice es que no lo encuentra, no lo ubica, no está. No ha ido esta persona a ninguna de las propiedades, casas o los puntos donde se ha hecho la videovigilancia. Esta persona no se ha acercado. Entonces, eso es lo que se le informa. O sea, Además, no ha habido una ojo, solicitud de la ojo. fiscalía a la policía Ojo, según- para realizar un no. seguimiento. Ahora, Y según lo que señala el coronel, porque hemos tenido una reunión con todo el alto mando y con el coronel de la DIRCOCOR para que nos explique qué acciones él había realizado, él nos dice que todas y cada una de las acciones que él realizaba eran informadas vía directa con el fiscal. Ahora, sin embargo, lo que llama la atención es, simultáneamente, Seguridad del Estado le asigna a los exministros hasta 30 días después del ejercicio de su función. No, 6 meses. hasta 6 meses, perdón, un servicio de resguardo. Ojo, que no es de un servicio vigilancia. de resguardo que, a ver, ¿qué pasaría? Ponte todos los congresistas, todos los fiscales, todos los jueces, todos los magistrados del Tribunal Constitucional tienen un resguardo de seguridad del Estado. ¿Qué pensarías si yo, como ministro del Interior, agarro y llamo al jefe de seguridad del Estado y le digo, yo quiero saber cuáles son los movimientos de tal magistrado, de tal juez, de tal fiscal, de tal congresista? ¿No dirían que ese es un reglaje? ¿Pueden hacer eso? Se supone que están ahí para pero brindar seguridad, a lo que voy no es a para lo brindar siguiente. información. El 3 de junio, el exministro Silva trató de deshacerse de su escolta. No, desde el primero, él ya no utilizaba su escolta. Desde el primero, la escolta dio la información de que ya no estaba habido. Pero el día 3 es que hay una comunicación a María Angélica Fuentes por WhatsApp. Le dice, no te preocupes, yo te voy a llamar cuando te necesite. Pero el día 6 él presenta formalmente diciendo, desisto de este resguardo. Claro, pero ya desde el día 1, él ya no estaba habido. Ya no estaba habido. Y eso se informó. O sea, después de las entrevistas acá desapareció. Exacto. Salió acá, salió en la TV y en la noche después de la TV se fumó. Exacto. ¿Y qué dijo acá en las entrevistas? Que si él tenía la idea de que iba a ser detenido. Yo pensé sinceramente que cuando saliera de acá lo iban a agarrar. La policía no lo puede hacer. La policía no lo puede detener porque no hay un mandato de detención. Así de simple. Si no, estaríamos volviendo a la época en la que la policía puede hacer cualquier actividad fuera y al margen de la ley. Si la policía te intercepta tu teléfono, está cometiendo un delito sumamente grave. A menos que un juez lo ordene, como en este caso. Pero en este caso sí había ocurrido, ¿no es cierto? Habían ordenado, entre otras cosas. El día 4. Y nos lo informan el día 6. Y esto está clarísimo. Cuando dice algunos diarios que el comunicado de la Fiscalía tira por el suelo nuestros argumentos, que muestre una disposición fiscal en contrario a lo que yo estoy mostrando. Que muestren una sola disposición fiscal contraria a la que yo muestro. Dimitri, por favor, tenemos que ir a la pausa. Yo quisiera que regresemos tras ella, pero lo que estoy entendiendo es que el ministro del Interior dice que la responsabilidad principal de la desaparición del señor Juan Silva y que no esté capturado es del Ministerio Público, que ha actuado de manera negligente. Diciendo que nosotros no somos responsables porque nosotros no podemos, o yo no le puedo decir a la policía que actúe al margen de la ley. La policía no puede actuar al margen de la ley. Así de simple. Vamos a la pausa y regresamos con el ministro del Interior. Volvemos. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Y aunque hoy día el tema principal, creo, para todos los peruanos, no tenemos cabeza para otra cosa, es el partido en Doha contra Australia, donde esperamos lograr la soñada clasificación al Mundial. Hay un tema acá muy delicado, que es el hecho de, porque además no ocurre por primera vez, es decir,
nos ha ocurrido ya demasiado y los peruanos estamos como escaldados de que nos pase, de que aparecen evidencias contra altos funcionarios del aparato del Estado de todos los niveles, involucrados en actos de corrupción, y los señores implicados desaparecen. Entonces, en este caso, lo que queremos no es solo que capturen a Juan Silva, sino que los responsables de que el señor haya fugado reciban la sanción que merecen. Por supuesto. Administrativa y, si fuera el caso, penal. Entonces, Y ojo, según la versión del Ministerio Público, el Ministerio Público ordenó el 27 videovigilancia. Si se hubiera hecho esa videovigilancia desde el 27, el señor, de una manera rigurosa, el señor hubiera estado todo el tiempo bajo la mira y por lo tanto no podía desaparecer como si desapareció. es que están en los puntos en los que se hace videovigilancia, porque no se está pidiendo. O sea, el claro, lo que seguimiento. ustedes dicen es, se nos pidió videovigilancia, lo cual supone vigilar su casa y los lugares conocidos. Y no ahí es termina, no fue una orden de seguimiento, es lo que dicen hasta la ustedes. culminación de la presente diligencia no se ha advertido la presencia física del investigado en ninguno de los puntos. Eso es lo que determina la policía en el tema de videovigilancia. En ninguno de los puntos ha aparecido esta persona. Ya, pero ¿por qué? Ya. Ahora, sobre el tema de la responsabilidad, nosotros tampoco decimos que no puede haber alguna responsabilidad en alguna parte funcional de la policía. Por eso que le hemos pedido a través del comandante general a Inspectoría que inicie las investigaciones necesarias para determinar si existe o no alguna responsabilidad en alguna parte de toda la estructura policial que haya permitido, haciendo o por no hacer, la posibilidad de que esta persona haya escapado. Ahora, ¿por qué es posible? Yo entrevisté la semana pasada al superintendente de Migraciones, Sí. y él nos explicó que existe un procedimiento en Migraciones, precisamente para que no ocurra esto. ¿Y en qué consiste este procedimiento? No sé cuál es el nombre exacto que tiene, pero... Alerta migratoria. Bueno, eso, que significa que llega una persona para lo cual que está sometida a alguna investigación. Pero que no hay ningún mandato Que restrictivo. no hay ningún mandato, o sea que legalmente no pueden impedir salir. Exacto. Pero cuando llega al aeropuerto o a los puntos de salida aduanera, dice, a ver un momentito, señor, queremos confirmar Exacto. si usted puede salir. Entonces, ahí estamos en el límite de la legalidad, pero es, digamos, es Por eso es legítimo, una alerta sin embargo. informativa, es una alerta Entonces, a ver un informativa. momentito, usted está en los periódicos, en la televisión, en la radio, en todos lados, están diciendo que usted está metido y no sabemos cuál es su situación. Discúlpenos por la incomodidad, pero vamos a preguntar. Exacto. Y en ese momento dice, se está escapando. Llama Es lo que- al sistema es de lo que justicia, dice. llama al sistema de justicia para decir por si acaso la persona tal que está siendo investigada y que no tiene ningún mandato de impedimento de salida está por salir. ¿Qué hago? ¿Hay algún mandato? Ya, pero eso no lo puede hacer la policía también en relación a investigados altamente sensibles para evitar que nos pase esto. Ya, el problema es que estamos en una delgada línea en el que si la policía trata de interpretar la norma, termina siendo pasible de ser investigado y sancionado por violar normas constitucionales. Es decir, la policía no te puede retener, como dicen, ¿no? O te detiene o no te detiene. Entra a tu casa o no entra a tu Bueno. casa. Y para todas las cosas que puede hacer, la policía necesita el respaldo de una resolución judicial, de un mandato judicial. Si no, no lo puede hacer. ¿Lo puede? Sí, tiene los aparatos, puede romper una puerta, puede detener, pero estaría violando tu derecho. Ya, pero, o sea, estamos puestos en una situación donde el hecho práctico es que Juan Silva está desaparecido. Y que lo estamos buscando. Y es más, que el primer día que ha desaparecido y que nosotros hemos tenido la orden de detención, se ha movido toda la estructura policial. En un solo día ha sido inscrito en la lista de los más buscados. En un solo día. ¿Cuántos se han demorado para inscribir a otros? En 24 horas ya estaba en la lista de los más buscados y se ofrecía 50.000 soles. En casi 48 horas se logró que esté en el esquema de Interpol. Ya está puesto, buscado en 195 países. En 195 países ya tienen la alerta para que esta persona, de ser visto, pueda ser rápidamente remitido la información para que no escape. Aquí está la alerta de Interpol. Y eso ha sido publicado el día 10, es decir, 2 días después de que nosotros, o 3 días después de que nosotros supiéramos. Para terminar con esta parte, o sea, estamos en un punto en el cual la Fiscalía, que además ha considerado que son ofensivas las expresiones que ha tenido el ministro Y del yo no quiero Interior. ofender a nadie, simplemente estoy diciendo que el comunicado que ellos sacaron en principio hacía entender que nosotros teníamos
todo el poder de hacer muchas cosas que no teníamos, porque ellos son los directores de la investigación, ellos son los que le solicitan al Poder Judicial si alguien es detenido, si alguien debe ser vigilado, si alguien debe ser seguido. Ellos son los que tienen... Por eso, en resumen, ustedes dicen, lo que se ordenó el día 27 es una videovigilancia, lo que según la norma a la cual se hace alusión en el momento que se da la instrucción, supone vigilar los locales de donde... Con la información que ya tenía... No se ordenó un seguimiento que hubiera sido otra cosa. No. Y es más, según ustedes o según el ministro del Interior, Dimitri Semmanche, lo que debieron hacer es ordenar el día 27 su captura. Solicitar al Poder Judicial que ordene el deserraje, allanamiento y captura a esta persona porque tenían todos los elementos. ¿Qué más elementos estaban buscando? Ya, pero el problema, Dimitri, que nos ocurre... digamos, hay que clarificar específicamente, pero ¿qué es lo que está pasando, Dimitri? Bruno Pacheco, secretario del presidente de la República, involucrado en este escándalo, prófugo. Los sobrinos del presidente involucrados en este caso, prófugos. Juan Silva, considerado parte clave. Sobrino, no son dos. Bueno, un solo sobrino, es verdad, perdón. El otro le levantaron las restricciones. Y ahora tenemos encima a Juan Silva, ¿no es cierto? Prófugo. Es decir, es una constante, es una excepción, es una regla. O sea, todos los vinculados al presidente, investigados por este caso, desaparecen. En principio, la información que debería ser reservada en todas las instancias, y no estoy diciendo solamente al Ministerio Público, nosotros reconocemos que muchas veces se filtra información. Eso es uno de los grandes problemas que tiene el Estado, porque las cosas que son reservadas tienen un argumento, tienen un fundamento del por qué deben de ser reservadas. No son reservadas para que solamente le pongas el sello y aparezca en todos los medios de comunicación. Yo entiendo el papel de los medios de comunicación que tienen que buscar esa información, pero la principal tarea que tienen los agentes encargados de impartir justicia es resguardar. Incluso ellos mismos lo ponen en sus disposiciones. Ojo, señores, esto es, acá dice, ¿no? Punto 4. Establecer la obligación de los ejecutores de mantener la confidencialidad. Confidencialidad. ¿Qué es? Ahora es cierto que esta investigación... Un cuaderno secreto. Claro, porque el problema es que en una circunstancia como esta, como no tienes esa calidad de información, lo que tendrías que hacer es reservar esa información, avanzar lo más que puedas en la investigación y en el momento preciso caerle encima de sorpresa y detener a todos los que tengan que detener y que no te ocurra que se te escape. Pero cuando se perturba, pero es verdad, cuando se perturba por razones políticas la investigación, cuando lo que te interesa es usar esa información para ver si te ayuda a conseguir la vacancia en el Congreso, te termina siendo contraproducente, porque ni logras la vacancia en el Congreso y adviertes a los investigados para que se puedan escapar. Pero ya, sin embargo, hay un tema acá que es relevante, que es la actitud del propio presidente hacia la investigación. Porque allá ha aparecido ahora le entregan al presidente sumas de dinero de manera directa, haciéndole llegar sumas de dinero en efectivo, ya sea en Palacio o en la casa de Zarratea, sumas por los montos de 100.000, 50.000, si me permite, Dimitri, para terminar. Es decir, hay una serie de elementos, de indicios, de testimonios, incluso de aspirantes a colaborador eficaz que están apuntando en la misma dirección. Eso no significa que el presidente sea culpable por lo que una persona dice sobre él. Pero eso lo que debería significar, sobre todo en una persona como Pedro Castillo, que ha prometido que él iba a actuar de manera diferente a sus antecesores, es que se someta a la investigación y que no mande a su abogado a decir... que es inconstitucional o que... ¿no? Porque no está bien. O sea, que la Constitución dice no se puede acusar al presidente, pero no dice no se puede investigar. Y el principal interesado debería ser el propio Pedro Castillo, si es inocente. Yo entiendo que cada abogado tiene sus estrategias. Y mientras que cualquier estrategia esté enmarcada en la ley, no hay ningún problema de utilizarlas. Es como, por ejemplo, una de las cosas que uno tiene derecho es guardar silencio para no imputarse uno mismo algún delito. También uno tiene derecho, nadie está obligado a hablar algo contra su familia. Eso es también parte de su derecho. Es decir, cualquier estrategia que plantee el abogado, la persona que ha contratado a ese abogado,
decidirá si la sigue o no, pero obviamente si el abogado, que es el profesional en la materia, te dice que sigas esa estrategia, lo lógico es que la persona la siga. El ejercer un derecho no te indica que la persona quiere escaparse del rol de la justicia. Claro, pero en este caso el presidente, precisamente por las características de su discurso, de marcar diferencia con lo que ha sido la conducta de todos los políticos en el Perú que nos han gobernado. ¿Cuál sería? ¿No defenderse? No, claro que defenderse, pero decir, me acusan de algo, investíguenme, no maniobrar para que prescriba, para que esperar que termine su mandato, que es lo que han hecho todos, ¿ah? Eso es lo que han hecho todos. Entonces, si él quiere marcar la diferencia, marcar esa diferencia debería ser, hay una investigación en mi contra, adelante, investíguenme, me someto a la investigación. Sin ninguna restricción. Bueno, eso sería una diferencia. Eso tendrá que decidir la estrategia del abogado, ¿no? Y él tendrá que aceptarla o no aceptarla. Pero finalmente, como te digo, lo que tú lees, dice, han aparecido, no son pruebas, son dichos. Y las personas son inocentes hasta que se le compruebe lo contrario. Eso está fuera de discusión. No, pero es que acá en nuestro país hemos volteado la carga de la prueba hacia el imputado. Alguien te imputa y tú tienes que probar que eres inocente. Claro, cuando en realidad el que te imputa debe acompañar sus imputaciones. Claro, con lo la que hay prueba. que hacer es presunción, basarnos en la presunción de inocencia, ¿no es cierto? Es como se llama. Hasta que se le compruebe el problema es que con los políticos y por las malas experiencias que tenemos, lo que hay es presunción de culpabilidad. Porque lo que sentimos todos y estamos hartos de eso es que los políticos nos roben. Es decir, que lleguen al poder y lo que hagan es usar el poder para enriquecerse, enriquecer a sus entornos, enriquecer a su familia. Estamos cansados, Dimitri, los peruanos de eso. No queremos más de eso, ya tuvimos suficiente de eso. Y por eso, si el presidente Castillo quiere marcar la diferencia, lo que tendría que hacer es decir, bueno, a mí me están acusando de lo mismo que acusaron a otros. Bueno, yo no le tengo miedo a la justicia, investíguenme, ahorita, en este momento. Bueno, cada persona elige su estrategia. En mi caso, por ejemplo, desde que yo he sido funcionario, yo en todo momento pongo que el secreto de mis cuentas están abiertas. No existe secreto. Yo siempre he puesto que me levanten el secreto financiero. Ellos pueden evaluar, la UIF puede ver mis movimientos en cuentas, cuánto dinero he recibido, si hay desbalance patrimonial. Eso está libre. O sea, nadie... Pero ahora, es una estrategia que cada persona sigue. Ahora, lo que hay es una preocupación. O sea, por ejemplo, el otro día, porque tú dices, Dimitri, por ejemplo, son dichos, pero lamentablemente son dichos de gente como Samir Villaverde. Que además, sabemos quién es Samir Villaverde. Pero eso es a lo que voy, Dimitri. Pero fíjate, ¿ya? Samir Villaverde es un hombre que fue expulsado de la Fuerza Aérea por no sé hasta dónde llegó la investigación, pero en determinado momento lo que se decía es que estaba involucrado en los días de Franco con sus oficiales en actos delictivos o incorrectos. Luego es detenido a raíz de una balacera porque asaltó pistola en mano una pizzería en Miraflores y recibió un balazo de la policía. Y terminó preso 2 años, cumpliendo una sentencia de 10, que yo hasta ahora no entiendo cómo alguien a balazos asalta una pizzería y va solo 2 años preso, ¿no? Sale en libertad y otra vez lo meten preso por estar metido en otros delitos. Y ese señor termina luego teniendo una compañía de seguridad, lo cual es ilegal, porque una persona con esos antecedentes no puede tener una compañía de seguridad, y termina en Palacio de Gobierno. Entonces, si tú dices, ¿cómo es posible que le creamos a la palabra a Samir? Pero ¿quién ha puesto en el escenario a Samir Villaverde? ¿Quién lo puso? Ha sido el presidente o el entorno del presidente. O sea, si Samir Villaverde es parte de nuestra vida cotidiana hoy, no lo ha inventado la oposición. Es decir, quien lo ha puesto en la cancha ha sido el propio presidente o la gente de su entorno. Han existido personas que no debieron nunca llegar a pisar Palacio de Gobierno. Eso es cierto. Hay personas que nunca debieron pisar Palacio de Gobierno. Sin embargo, la historia está clara. Están puestos esta persona, el secretario general, por eso están siendo investigados, porque se le encontró $20.000. Por todo eso están siendo investigados y tendrán que probar las fuentes de ese dinero, tendrán que probar que lo que se le imputa... Ahora, ¿tú crees en la inocencia del presidente? Creo que te lo pregunté, pero te lo vuelvo a preguntar. Yo sí creo. Hay que preguntarlo cada semana, creo, por las cosas que van apareciendo, ¿no? A ver, si yo estuviera convencido de que el presidente está directamente involucrado, yo no hubiera aceptado.
¿no? Ahora, una última pregunta, Dimitri. El tema del proyecto del ministro de Justicia con respecto a la sanción a la filtración de documentos fiscales y judiciales. Es decir, acá hay un tema. Después de la experiencia de los cuellos blancos y de la manera como se han manejado las cosas en nuestro sistema de justicia, la propagación a través de los medios de comunicación de información relevante sobre los procesos ha sido determinante para que los procesos avancen. O sea, la prensa ha ayudado a que la verdad se sepa. Es más, ahora mismo hay un escándalo con el tema de los cuellos blancos. O sea, hay privilegiados en el caso de este señor, el otro Samir Abudaye, que está metido en los cuellos blancos. Lo que es extraño que ha sido, es decir, yo no entiendo por qué, por ejemplo, Samir Villaverde está preso y Samir Abudaye no. O sea, porque estamos hablando de un caso del puente Tarata 3 y en el otro caso de la compra de biodiesel. Y los procedimientos supuestamente han sido los mismos. Han pasado por el aro de una organización criminal según el Ministerio Público, que lo que hacía era, a cambio de comisiones, otorgarte beneficios como contrataciones o adquisiciones. ¿Por qué no recibe el mismo tratamiento? ¿De eso quién habla? La prensa. Y si la prensa no habla, en el sistema de justicia le echan tierra. Por un lado, ¿qué interés? No lo sé. Por un lado, la prensa ha ayudado a descubrir muchos hechos, pero también por otro lado, alguna de esa prensa también ha ayudado a ocultar ciertos hechos. No, o sea, no toda la prensa es igual. Existe prensa, y no creo que tú no lo veas, existe prensa pero por ejemplo, que comete delitos diariamente, que difama. ¿O crees que no es así? O sea, que imputa hechos que no son ciertos, y lo imputa. Y no por el hecho de ser periodistas están exentos a cumplir un mandato, a cumplir un ordenamiento legal. Yo estoy de acuerdo en que el ejercicio del periodismo tiene que tener reglas éticas y que no pueda haber impunidad, pero estamos hablando ahora de otra cosa. Estamos hablando de qué va a implicar esto en términos del ejercicio del derecho a la investigación periodística. Es decir, si los periodistas tenemos acceso a información que puede ser relevante, o sea, y que puede cambiar una situación que puede terminar en impunidad, es fundamental el papel del periodismo. Al revés. Yo creo que en el caso Lavajato en Brasil, sí, para dar solamente un ejemplo, la participación de los medios de comunicación fue determinante. Si los medios de comunicación no se compraban ese pleito, no había... Estoy convencido que en ningún momento se va a intentar, y creo que no va a pasar ningún proyecto de ley que trate de amordazar a los medios de comunicación, a la libertad de expresión. Eso no va a pasar. Eso, lo que sí puede pasar es que las personas que cometan delito, quien sea, deban de ser iguales ante la ley. El que comete un delito tiene que enfrentar eso, tiene que ser sancionado por la comisión de un delito. Nadie, por razón de su cargo, está exento. Ahora, ha habido cambios, Dimitri, me dicen, ¿no? Sí. ¿A quiénes han cambiado? ¿El nuevo director de inteligencia del Ministerio del Interior? Sí, se ha cambiado a varios generales. En realidad, lo que se ha hecho es poner a generales que tienen un perfil determinado, por ejemplo, más operativo, en los lugares operativos. Porque lo que nosotros hemos visto es que había muchos generales que estaban ocupando espacios que no iban vinculados con su perfil y que podían ellos ser explotados mejor, o sea, con una mayor eficiencia en otros espacios. O sea, no es que se les ha destituido por encontrarse la responsabilidad. No. Ahora, hay algunas personas que sí han sido cambiadas porque hay una investigación atrás de ellos, ¿no? ¿Y el jefe de DIRCOCOR, a él no? El DIRCOCOR no. No hay ninguna investigación ahí. Claro, porque él era el que tenía a cargo la videovigilancia, ¿no es cierto? No, el jefe de la investigación de DIRCOCOR, porque además esa es una de las cosas. Las personas piensan que todo lo que tú investigas a un nivel de operativo tienes que informar a tu jefe, cuando son temas reservados. Es decir, en este momento hay grupos operativos de Dirandro que están detrás de personas vinculadas al narcotráfico, igual que en DIRCOTE, que están detrás de personas que están vinculadas al terrorismo. Ellos tienen que informar absolutamente de quiénes están, las escuchas, las restricciones a sus jefes. Eso no podría ser finalmente utilizado para una manipulación política. Imagínate que en mi despacho llegara toda la información de todo lo que se piensa hacer. Ahora, en el Congreso está claro, Dimitri, que quiere en tu cabeza.
O sea, que lo que están diciendo, por lo menos un sector de congresistas y de algunos medios de comunicación, es la responsabilidad del ministro. El ministro tiene que renunciar. Bueno, el Congreso tiene la potestad de citar, de interpelar y de censurar. Esa es su potestad. Lo que yo estoy haciendo, y nadie me dejará mentir en eso, es que frente a cualquier citación he tratado de responder con documentos, ¿no? Eso es lo que yo he hecho. Ya. Ahora, pero tú eres libres. consciente, Dimitri, que lo que sí va a significar un cambio en la percepción que puede tener el ciudadano común es que capturen a Pacheco, capturen a Juan Silva, capturen al sobrino, ¿no? Totalmente. Y estamos trabajando en eso. La policía desde el primer día se ha puesto a trabajar en eso cuando ha tenido la orden y lo estamos haciendo. Lo que yo espero es que cuando eso suceda no digan siempre lo tuvieron, ¿no? Entonces... Lo escondieron y ahora lo sacaron. O sea, lo que vemos es que no se reconoce absolutamente nada de lo que se hace. Fui hace unos días atrás a Atico, el día jueves. Dijeron, a destiempo, porque ya murieron 14 personas. Las personas que fallecieron, esas 14 fallecieron el día 2 de junio, todas juntas. No es que fallecieron un grupo un día, después otro día, y lo hacen ver como si durante 3 o 4 o 5 días ha habido una matanza y la policía estaba impávida sin hacer nada. Eso no fue así. Desde el primer día que se dio a conocer esta matanza, la policía intervino. Desde ese día no ha habido un solo homicidio en Atico, uno solo. Todos los cuerpos que se han encontrado, sí se han encontrado posterior. ¿Por qué? Porque están alejados, porque había zonas donde hay un grupo que está armado, que no dejaba ingresar fácilmente. Por eso hemos llevado 90 efectivos policiales. Ahora, yo quisiera, Dimitri, bueno, ahora no, sino que tengamos otra oportunidad, porque lamentablemente de lo que deberíamos estar discutiendo... De seguridad ciudadana. Ahora la gente está agobiada con el tema de la inseguridad. No damos más, Dimitri, no damos más. O sea, tiene que haber algún cambio. O sea, supuestamente estamos en emergencia, pero ¿qué ha significado un cambio? Mira, ¿no? Desde que yo he entrado, que hoy día se cumple casi 3 semanas, casi 20.000 celulares incautados, 20.000, no uno, no dos, 20.000. Casi 9 toneladas de droga, de clorhidrato de cocaína, 9. Y no ha sido razón de ni... Tú mira todas las carátulas, todas las portadas de los diarios. Hay uno solo que haya sacado el tema, uno solo. Hace una semana en Italia se descubrió un container con 4 toneladas y ha dado la vuelta a toda Europa, porque para ellos esa es noticia, pero para nosotros no ha sido noticia. No ha sido noticia que 4.068 detenidos que tenían requisitoria han sido detenidos. Después, detenidos por diversos delitos, casi 14.000 personas. El día jueves, que estaba llegando yo de Atico, teníamos previsto un operativo, un mega operativo en el puerto del Callao, que tenía como objetivo ingresar a 120 casas, 17 solares, 17 quintas. Teníamos ahí personas que estaban vinculadas a sicariatos, a narcotráfico, a tráfico de... A extorsión, me imagino. A muchas cosas. Todo teníamos, eran más de 800 efectivos policiales dispuestos ya para ingresar. Cuando llegamos, nos damos con la sorpresa de que ha sido suspendido. ¿Por nosotros? No, porque los 17 fiscales con los que ya se había coordinado dijeron que las pruebas o los elementos de inteligencia eran insuficientes. Y se retiraron los 17. Y no se pudo hacer. No se pudo. Bueno, pero ¿qué cosa hay? ¿Hay guerra en este momento entre el Armas Ministerio? de fuego, 417. Organizaciones criminales desarticuladas, 7. Bandas, más de casi 700 bandas desarticuladas. ¿Has visto alguna noticia que dé cuenta del trabajo que se está haciendo? Bueno, pero eso depende de ustedes también, ¿no? No, o sea, nosotros somos un espacio abierto, independiente, sin prejuicio, no nos casamos con nadie, damos toda la información de donde venga. Por eso estoy acá. Ya, pero tú dijiste en la entrevista anterior que para ti Bukele era un referente, Nayib Bukele.
Y ahí Bukele ha puesto, y vamos a ir a El Salvador, para decirlo en términos bien groseros, ha puesto a parir a la delincuencia en El Salvador. Y el miedo ahora es al revés. Ahora los pandilleros se borran los tatuajes para que no los identifiquen. Vamos a ir y antes andaban orgullosos con sus tatuajes. Exactamente cuáles son las medidas que se han tomado al interior de los penales, cómo el ministro del Interior ha realizado los operativos. En El Salvador. Vamos a ir. Lo que pasa es que toda esta coyuntura política no nos permite ni siquiera salir a ningún sitio. Dimitri, tenemos que terminar lamentablemente por hoy, que en realidad era un día que pretendíamos dedicar todos al fútbol y a lo que nos une y estamos Pero tú has dicho discutiendo. algo que es cierto al inicio. Se pueden lograr muchas cosas si estamos unidos. Queremos enfrentar la inseguridad ciudadana, pero estamos cada uno por nuestro lado. Acá muchas veces por el tema de yo no soy de este partido, yo no soy de este gobierno, yo no soy de esta posición, cuando deberíamos estar pensando que el sicariato, la extorsión, el robo a menudo nos ataca a todos, a nosotros y a nuestras familias. Deberíamos unirnos siquiera por el tema de la seguridad, por el tema de lucha contra el narcotráfico. Va a ser la primera vez que vamos a entrar con fuerza en el Brain para erradicar. Y sabemos que eso va a traer cola, que cuando comencemos hacia julio, que vamos a ingresar al BRAE a erradicar la hoja de coca, van a aparecer grupos que nos van a querer golpear, porque hay intereses creados. El narcotráfico tiene intereses económicos muy fuertes. Ahora Entonces, yo te he dicho, y no es la primera vez que lo digo, yo creo que el tema de la erradicación, que hay que cambiar esa palabra por la de la sustitución, que lamentablemente ha sido tan manoseada. Pero si tú le pegas a los cultivadores y no le pegas a los proveedores de insumos, a las bandas que están sacando la droga, a los aeropuertos clandestinos que están despegando aviones, no tanto, si no le das con a los palo puertos del Callao, al puerto del Callao, al lavado de activos, a la cantidad increíble, o sea, la cadena más débil, la gente que se queda con menos del negocio del narcotráfico son los cultivadores de coca. Hay que pegarle a los dueños del negocio. Totalmente de acuerdo, estamos atacando a todos. Tenemos que irnos a la pausa, Dimitri. Muchas gracias por estar acá y quedamos comprometidos para otra conversación sobre la inseguridad del trabajo ciudadana.